Muy bien. Ya está. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a, Ya pasó. sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar, mejor dicho, con la revisión de la práctica de la semana 1. La práctica de la semana 1 que está vinculada con los orígenes de la psicología como ciencia, representantes, escuelas y enfoques. Y áreas de la psicología, muy bien. Vamos a la pregunta número 1. Pregunta número 1. 1. Para Freud, en espacio de un hombre que tiene un miedo intenso a presentarse frente a un público, incluso teniendo ataques de pánico y miccionando sin control. Se depositan los eventos de su infancia que pueden explicar. Esta fundamentación es propia de la escuela, otro espacio. Muy bien. Pero vamos a la alternativa. Ahí lo que está básicamente trabajando es aspectos inconscientes, la teoría de la escuela de Freud, ¿no? Entonces, psicoanálisis. Vamos a la alternativa B. B. El inconsciente guión psicoanalítico. Entonces, el inconsciente dentro de la teoría psicoanalítica es dentro de la estructura de la conciencia, de la mente, el aparato psíquico. Tenemos consciente, preconsciente y el inconsciente, que es aquello que uno no se percata que existe, pero está ahí, y todos los hechos, experiencias, generalmente traumáticas, se depositan ahí, ¿no? Es un, es un concepto aportado por Freud. Inconsciente, por eso la respuesta correcta es la B. Vamos a la 2. 2. Una profesora de inglés ha decidido poner en práctica las recomendaciones del psicólogo educativo del plantel. Así que cada vez que uno de sus grupos de trabajo termina las tareas de vocabulario dentro del tiempo establecido, se acerca al grupo, los felicita y les agrega un punto extra en su nota de prácticas. Podemos afirmar que el psicólogo del colegio practica una técnica relacionada al enfoque Muy bien, vamos a la alternativa A. conductista. Entonces, en general, todo lo que son reforzamientos, la conducta orientada a una meta, ¿cierto? El hecho de mantener esa conducta, por ejemplo, el uso de refuerzo, como las recompensas, el poder prever la conducta, poder modelar la conducta de puntualidad, por ejemplo, la podemos moldear, ¿no es cierto?, sobre la base de manejo de estímulos. Letra A. La 2 es la A. Vamos a la 3. 3. Un profesor emplea con sus alumnos de quinto de secundaria un programa de estrategias metacognitivas de aprendizaje y posteriormente mide el impacto de dichas estrategias en el rendimiento académico de los estudiantes. El método de investigación que está utilizando el docente se denomina El impacto. Quiere decir que el impacto es el efecto de. Pero yo manejo una variable, no. Entonces, vamos a ir a la alternativa B. B. Experimental. Entonces, ahí tenemos una variable independiente, ¿no es cierto? En este caso, como un programa que se aplica para ver el efecto de un conjunto de estudiantes. Esa es la variable dependiente. El efecto del programa, que se puede medir a nivel de consecuencias, es la variable dependiente. La noción de variable independiente y dependiente forma parte del método experimental. Puesto la respuesta correcta es la B. Vamos a la 4. 4. Las escuelas psicológicas clásicas fueron lideradas por pioneros en el estudio de distintos aspectos de la mente y la conducta humana. A diferencia de los enfoques actuales, en estas escuelas abord- se abordaron temas como Vamos a la alternativa D. D. Los átomos de la mente y la función de la conciencia humana. Entonces, ahí se está hablando de dos tipos de escuelas, ¿no? Los átomos de la mente está hablando del estructuralismo, específicamente aspectos, ¿no? En la escuela, porque son las primeras que plantean el objeto de estudio de la psicología como ciencia. Átomos de la mente, que tiene que ver con la escuela formada por Kitchener, estructuralismo, se debe a los trabajos de Wundt, y funcionalismo, que es ya la mente, pero
su puesta en práctica, o sea, la ejecutación de la mente, ¿no es cierto? El propósito, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad práctica? ¿Para qué funciona el propósito? Entonces estudia eso. Vinculado con la adaptación, ¿no? Por eso la respuesta correcta es la D. Vamos al 5. Cinco. 5. Cinco. En 1879 se fundó el Laboratorio de Psicología Experimental de Mbungu. Los aportes brindados por distintos pioneros posterior a este evento fueron desarrollados por las escuelas psicológicas. Relacione estas escuelas con sus aportes. 1. Reflexiología. 2. Conductismo. 3. Gestalt. A. La conciencia debe ser concebida como una totalidad en cuya percepción se manifiestan principios que la organizan. La idea de totalidad es la Gestalt. La conciencia entendida como un todo, una estructura que se debe a la interacción de otras que son sus componentes, ¿no es cierto? Básicamente, y que opera así, en el hecho de establecer totalidades o percibir o registrar totalidades. Ciertamente, así es, eso es la Gestalt. Vamos a la B. B. El psiquismo está en función de la actividad del cerebro. Por tanto, puede ser explicada desde la fisiología. Entonces, el aspecto de la fisiología es visto por Iván Pavlov, de la escuela rusa que se debe a investigación anterior del siglo XIX, Betcherev, Sechenov. Y esto también va a tener una influencia importante en lo que posteriormente haría Luria. Es decir, se centra específicamente en la actividad cerebral como determinante de la conducta, específicamente en este caso la conducta refleja, ¿no? Y las investigaciones del sistema de señales y del registro de la información sensorial, ¿no? Y de las vías eferentes vinculados con los estudios de Pablo. Correcto, esa es reflexología. Y por último, la última sería conductismo, que dice. La psicología debe centrarse en el comportamiento observable y medible, dejando de lado la introspección. Entonces, introspección tiene que decir todo lo que es mente, el estudio de la mente, no. Solamente lo que se puede observar y registrar. La conducta, ¿no es cierto?, se puede observar, registrar, medir y predecir. Eso es conductismo. Estamos en la 5, la respuesta correcta es la A. Vamos a la 6. 6. Ignacio acude a un psicoterapeuta pues siente que sus problemas con el alcohol no lo dejan desarrollarse plenamente. El psicoterapeuta le pide que se recueste y se ponga cómodo en el diván y lo invita a expresar todo aquello que acude a su mente durante la sesión, intentando que haga el mínimo número de juicios entre lo que piensa y lo que dice. De lo leído podemos inferir que el psicoterapeuta ha puesto en práctica una técnica denominada espacio, vinculada al enfoque otro espacio. Vamos a la alternativa B. Asociación libre-psicodinámico. Entonces, la asociación libre es algo que en realidad creó Freud como escuela dentro del psicoanálisis para lo que es la terapia o para superar, en este caso, o hacer consciente aquellos traumas del inconsciente. Es una técnica que se utiliza y obviamente forma parte de un enfoque. El enfoque psicodinámico es un enfoque que descansa en técnicas aportadas por Freud, ¿no es cierto?, pero no solamente por él, sino por otros teóricos, ¿no? Por ejemplo, la idea de inconsciente colectivo u otros conceptos que no son propios de Freud. Lo que existe actualmente es el enfoque psicodinámico, ¿no? Eso es lo que existe. Actualmente lo que existe como a nivel, digamos, que tiene su reconocimiento como un, digamos, que favorece el incremento de información. O sea, es un modelo, ¿no?, que se descansa en la escuela psicoanalítica, pero fundamentalmente el enfoque es una posición, una postura que no descansa solamente en los aportes de Freud, sino de otros teóricos y que se va renovando, se va actualizando sobre la base de la investigación científica. Eso es. Pues la respuesta a la letra, la 6, ¿no? B. Sí. Sí, escucho, vamos a la pregunta, Hay una pregunta, dice.
Buenas noches, profesor. ¿Me puede explicar la diferencia entre juego simbólico e imitación diferida? Ya, correcto. Pero, a ver, estoy en la práctica. Bueno, ¿me puedes esperar unos minutos? Termino la práctica, ya para tener un orden, y te respondo inmediatamente. Termino a las 7. Voy a las 7. Grace Pardo, doctora y magíster en psicología por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, y formada en psicología por la Universidad Perú. Viene trabajando en exploración de periodos sensibles de circuitos neuronales para las experiencias tempranas relacionadas con la madre, y también busca responder interrogantes relacionados a las perturbaciones de esta interacción durante dichos periodos y cómo alteran el desarrollo de los circuitos Neuronales. neuronales involucrados en comportamientos socioafectivos. Con respecto a la línea de trabajo de Grace Pardo, señala el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. 1. Sus contribuciones son compatibles con el enfoque biopsicológico. Sí, porque está trabajando aspectos de conexión, ¿no es cierto?, entre neuronas, la actividad neuronal, ¿no? Básicamente, ciertamente, sí. 2. Es un aporte que será importante para la psicología clínica. Sí, eso es cierto, pero es un aporte importante porque la psicología clínica también hace tratamiento, por ejemplo, en este caso el vínculo afectivo, el hecho de que cómo se alteran las conexiones, por ejemplo, cuando se afecta el vínculo de apego de madre y el hijo, sí, puede ser, sí, realmente. Siguiente. 3. Su trabajo guarda íntima relación con el enfoque psicodinámico. No necesariamente, no, no, ahí no hay aspectos de inconsciente, mira, ahí está trabajando con aspectos específicamente neuropsicológicos, neuropsicológicos. Eso sería falso. Entonces sería la 7, sería la C. Verdadero, verdadero, falso. Correcto, eso es. Muy bien, vamos a la 8. Renzo acaba de concluir su carrera de psicología y ahora está realizando sus prácticas profesionales en una ONG que investiga sobre habilidades sociales en jóvenes pandilleros del cono norte de Lima metropolitana. De lo mencionado, podemos inferir que Renzo está desarrollándose en el área Muy bien, vamos a la alternativa E. social. Entonces, fundamentalmente lo que está viendo es un conjunto de comportamientos propios de un colectivo, de un grupo de individuos, su interacción. Entonces, básicamente, ¿qué aspectos, ¿no es cierto?, determinan ese comportamiento, las respuestas afectivas vinculadas con ello, aspectos de situación, etcétera, que básicamente, digamos, tienen una influencia psicológica en el comportamiento de un colectivo. Es psicología social. Esa es la respuesta correcta. 9. El psicólogo de la empresa en donde labora Adolfo ha realizado una evaluación de los diferentes desórdenes emocionales que pueden estar padeciendo los trabajadores. Días después, conversa con Adolfo y le refiere el nombre de un colega que atiende esta forma particular: casos severos de depresión y ansiedad. En relación con las especialidades de la psicología, ¿es correcto afirmar que Vamos a la C. C. El colega del psicólogo de la empresa donde labora Adolfo es psicólogo clínico? Bueno, todo lo que tiene que ver con aspectos de alteraciones, disfunciones conductuales, aspectos, alteraciones conductuales, emocionales, que, ¿no es cierto?, definitivamente implican un efecto en el funcionamiento normal, que son considerados que pueden estar dentro de, por ejemplo, los manuales diagnósticos como trastornos o considerados como disfunciones y que requieren un tratamiento, además de un diagnóstico y tratamiento, forman parte del psicólogo clínico. Lo que se versa en el ítem está vinculado con eso. Por eso la respuesta correcta es la C. Vamos a la 10. 10.
Rodolfo desea indagar sobre las características de la violencia de género en la provincia de Guarmey, en tanto que su colega Roberta quiere determinar si el nivel de impulsividad de los agresores está vinculado con su autoestima. Respecto a los métodos de investigación en psicología, señala las proposiciones correctas. 1. La investigación de Roberta solo se puede realizar bajo un método longitudinal. No, en realidad no solo se puede sostener en la transversal. Hice la 2. El objetivo del estudio de Rodolfo se analizará mediante el método descriptivo. Sí, se puede ver la impulsividad con respecto a eso, sí es posible. Se puede registrar a nivel descriptivo todas las conductas vinculadas o aspectos, ¿no es cierto? Posturas, ademanes, etcétera, gestos, conductas, comportamientos característicos de la agresión. Sí, la impulsividad, sí. 3. La relación causa-efecto será analizada en la investigación de Roberta. Ciertamente, sí, se aplica. A ver, vamos a la alternativa E, ¿qué dice la E? Solo la 2. Solo la 2, pues es falsa la otra, porque el estudio de Roberta no es un estudio experimental, es un estudio correlacional, que establece cómo dos variables están vinculadas, pues el aspecto afectivo y la violencia de género, o el rendimiento académico y la violencia de género, cómo dos elementos se vinculan juntos. Eso es. 1 es la B, 2 es la A, 3 es la B, 4 es la D, 5 es la A, 6 es la B, 7 es la C, 8 es la E, 9 es la C, 10 es la E. Muy bien. A la pregunta. ¿Me puede explicar la diferencia entre juego simbólico e imitación diferida? Bueno, el juego simbólico y la imitación diferida son aspectos, son etapas dentro de lo que es básicamente la función simbólica de Piaget. Es decir, la capacidad de un individuo para formarse una representación, ¿no? A nivel de un signo específico, asignarle un signo a un aspecto de la realidad. Eso es la representación simbólica, asignar un signo de signos, a un aspecto de la realidad. Entonces, para formarse una representación simbólica, obviamente, lo que tiene que trabajarse es la idea de referentes, ¿no es cierto? ¿No? De significante y significado. Un signo es un significante que tiene un contenido. Entonces, en la imitación diferida, el niño aprende eso, aprende símbolos sobre la base, ¿no es cierto? Por ejemplo, la acción de barrer, ¿no es cierto? Ve una escoba y ve que se usa para barrer, ve una máquina de afeitar y ve. Entonces, en la imitación diferida, el niño asume roles y ahí va asumiendo, por ejemplo, una escoba se usa para barrer, que una máquina de afeitar se usa para afeitarse y reproduce esa conducta. No puede ser con un juguete, pero reproduce esa conducta. Entonces, lo que él está haciendo es reproduciendo, es lo que se llama limitación en general en todos los juegos, en todos los, incluso en los animales. Es básicamente adquirir una, no, una información, una representación de una información específicamente sobre la base de reproducirla. Entonces, en este caso, al reproducir, ¿no?, la información, está comunicando que ha entendido. ¿Te das cuenta? Eso pasa con los peces, por ejemplo, es interesante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al imitar, el niño está formándose la idea de para qué sirve, por ejemplo, una escoba, o qué se hace para cuando se riega unas plantas, para qué sirve un balde con agua, etcétera. Se va formándose, o sea, representaciones del uso de cosas, etcétera. El juego simbólico es que ya tiene la representación de lo que es un balde, tiene la representación de lo que es una escoba, sabe para qué sirve una escoba, o cómo está constituida, tiene la representación de lo que es una máquina de afeitar, por ejemplo, ¿no? Pero el juego simbólico es que él juega a ese tipo de elementos, ¿no?, asignarles otro significado. ¿Te das cuenta? Entonces usa el mismo significante, pero le atribuye otro significado. Entonces un niño, por ejemplo, puede agarrar un balde de agua y usarlo como un casco, ¿no? Puede agarrar una escoba y usarla como una espada, una lanza o como una nave, o sea, o puede, como brujas, como un vehículo para volar, flores, trasladarse. ¿Te das cuenta? Y una máquina, una piedra la puede usar como un carrito, una máquina de afeitar como una nave, etcétera. Entonces, la idea es que el individuo
le asigna otros significados a un significante e incrementa su capacidad de representaciones. ¿Está claro? ¿Me dejo entender? Si hay preguntas, puedes escribir o puedes hacerlo a micrófono abierto. Buenas tardes, profesor. ¿Me puede escuchar? Hola. Sí, te escucho muy bien. Ok. En el caso del juego simbólico y la imitación diferida, ¿ambos se dan en la etapa preoperacional o uno se puede dar en la sensorio motriz? En realidad, eso forma parte, ¿no es cierto?, de las etapas de desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en realidad se ven dentro de lo que es la formación de la función simbólica, dentro de lo que es la formación del pensamiento, ¿no? El pensamiento, la función representacional y elaborativa del pensamiento, está dentro de lo que es la función, se ve dentro de la función representacional. Entonces, en general, desde que tú eres pequeño ya te estás formando representaciones. Entonces, mucho de esto, en general, tú ya cuando llegas al preoperatorio, ya tienes representaciones formadas de la realidad. O sea que mucho de esto ya se ha formado en el sensorio motriz. Más bien en el preoperacional tú tienes un pensamiento mágico, tienes un pensamiento animista, tienes un pensamiento transductivo, tienes un pensamiento artificialista, que es el manejo de las representaciones que te generaste anteriormente. Entonces, generalmente eso se trabaja en infancia, se va formando desde la etapa sensorio-motora. No significa que en el preoperatorio tampoco se forme, también se forma, obviamente, pero significa que esto ya se va dando desde la etapa anterior. ¿Me puede entender? Sí, profesor. Otra pregunta. En el caso de el desarrollo de estas etapas en las edades, ¿hay alguna variación? Por ejemplo, la sensorio motriz, si no me recuerdo, se va de 2 años a 6 años o de 2 a 4, creo. Y no sé, No, ¿esa edades puede cambiar o es algo definido ya? no. Primero que la sensorio motora es de 0 a 2. La preoperatoria es como de 2 a 7. Algunos ponen de 2 a 6, pero de 2 a 7. Entonces, ¿qué ocurre? En general, de acuerdo a Piaget, porque de Piaget, eso es lo que se llaman etapas. Entonces, toda etapa implica un rango, un intervalo. ¿Ya? Entonces, no es que se pueden saltar, sino no podría haber lo que es una estabilidad. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Entonces no explicarían nada. Entonces, un punto importante es que en ese intervalo se da una etapa, en el otro intervalo se da otra etapa. Podría variar entre los parámetros, digamos, los puntos, ¿no es cierto?, del intervalo, no los extremos. Podría a veces, ¿no?, algunos anticiparse, algunos todavía prolongarse un poco más, pero en general se da en ese intervalo. ¿Me dejo entender? Y eso es fundamental en esta, porque toda esta etapa, toda teoría que explica estadios o etapas, ¿no? Significa que eso se ha verificado, ¿cierto? Que, por dicho, estas conductas se repiten en cualquier niño de esa edad. ¿No? ¿Me das cuenta, no? Sí, profesor, gracias. En algunos se puede prolongar un poquito más, algunos pueden pasar ya un poquito antes pueden pasar antes, de manera anticipada a otra etapa, etcétera, pero en ese rango se da. Muy bien, si tienes otra pregunta te escucho. Sí, gracias, profesor. No tengo Ok, ninguna consulta más. estoy pendiente, cómo no, estoy aquí, estoy pendiente. Perfecto. Profesor, disculpe, está muteado. Te escucho. Sí, ahora sí. Muy bien, ¿todo bien? ¿Pregunta? Sí, ¿podría resolver la 10? Ya, claro. Tengo cámara. Sí. A ver, voy a resolver la pregunta 10. Gracias. Voy a poner cámara. Bastante. Ya. Ahí está. Ya, la 10. Rodolfo desea indagar sobre las características de la violencia de género en la provincia de Guarne, en tanto que su colega Roberta quiere determinar si el nivel de impulsividad de los agresores está vinculado con su autoestima. Respecto a los métodos de investigación en psicología, señale las proposiciones correctas. 1.
La investigación de Roberto solo se puede realizar bajo un método longitudinal. No, un método longitudinal de investigación científica significa básicamente el seguimiento, ¿no? Continuo de un determinado fenómeno que se va a observar o se va a medir. Y no es así, también se puede, de hecho es transversal, porque ella lo que está viendo es cómo en un determinado momento, en una determinada por ejemplo, etapa de desarrollo, situación, se genera el aspecto de la violencia. Entonces, básicamente no es un estudio transversal, eso no es verdad. ¿Todos qué dicen? El objetivo del estudio de Rodolfo se analizará mediante el método descriptivo. Sí, porque él quiere ver el nivel de impulsividad. Entonces, uno puede registrar, observar, medir, eso se ve en el método descriptivo, el nivel de impulsividad. Y la 3 dice, La relación causa-efecto será analizada en la investigación de Roberto. no, la investigación de Roberta es correlacional, porque básicamente no hay una relación, una variable que afecte a otra. Lo que ella ve es como dos variables se vinculan juntas, pero ella no es una situación experimental, ella no está utilizando una variable independiente para generar un efecto en una variable dependiente. Entonces, es correlacional. Por eso la respuesta correcta es la E. La respuesta correcta es la E. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien, nos estaremos viendo mañana. Mañana, pues mañana de 5 a 7. Mañana de 5 a 7. Gracias.